El viento helado del altiplano andino azotaba con fuerza la casita de adobe, filtrándose por las grietas de las paredes y silbando entre las rendijas de la vieja puerta de madera. Dentro, doña Asunción, una mujer de manos ásperas y rostro marcado por los años, observaba el horizonte con la mirada perdida. Sus ojos, aunque cansados, aún conservaban un destello de lucha, de esperanza. Sabía que no podía darse el lujo de rendirse, no cuando el destino le había puesto una prueba tan dura. Su hogar, si es que podía llamarse así, era poco más que una sombría extensión del paisaje, una casa que parecía fundirse con las montañas como si fuera parte del altiplano desde tiempos inmemoriales. El tejado de paja estaba viejo y deshilachado, y las paredes de barro mostraban cicatrices del paso del tiempo, con grietas que parecían crecer cada día. En las noches más frías, el viento se colaba con furia, haciéndola estremecer hasta los huesos. Pero lo peor no era el frío. Lo peor era la soledad, la lucha diaria, la incertidumbre de no saber si habría comida en la mesa al día siguiente. No estaba sola, sin embargo. A su lado estaba Pedrito, su nieto de apenas 7 años, un niño de ojos enormes y curiosos, pero que a pesar de su corta edad entendía el peso del mundo mejor que muchos adultos. Su llegada a la vida de doña Asunción había sido inesperada y dolorosa. Su propia hija, la madre de Pedrito, lo había dejado atrás, como si fuera un trapo viejo, un recuerdo incómodo que prefería olvidar. ¿Cómo una madre podía abandonar a su hijo? Esa pregunta atormentaba a doña Asunción todas las noches, pero nunca dejaba que el rencor se apoderara de ella. Porque si algo tenía claro, era que Pedrito no era una carga. Era su mayor bendición. Él era la razón por la que, a pesar del hambre, del frío y del cansancio, ella seguía adelante. La razón por la que cada mañana enfrentaba el viento helado y la pobreza que los acechaba como una sombra interminable. Pero en aquella casita no solo vivían ellos dos. Don Marcial, su esposo, yacía postrado en una cama de madera destartalada, atrapado en un cuerpo que ya no respondía. La enfermedad lo había consumido poco a poco, arrebatándole su fortaleza de antaño, esa misma fuerza con la que solía trabajar en el campo desde que era apenas un muchacho. Ahora dependía completamente de los cuidados de doña Asunción. Y, sin embargo, a pesar de todo su sufrimiento, aún encontraba fuerzas para sonreír cuando Pedrito se le acercaba. El niño, con su imaginación desbordante, le contaba historias inventadas o le mostraba pequeños tesoros que encontraba en el cerro. Una piedra de color extraño, una pluma de pájaro, una hoja con forma de estrella. Don Marcial lo escuchaba con atención, sonriendo débilmente, como si aquellas historias fueran su única medicina. La pobreza era una vieja enemiga que nunca los abandonaba. La mesa de madera, hecha con tablones torcidos y llena de cicatrices del tiempo, rara vez tenía más que un puñado de papas hervidas, un poco de maíz seco y, en los días más afortunados, un trozo de pan duro. Pero doña Asunción siempre encontraba la manera de que Pedrito comiera primero. Ella podía soportar el hambre, pero no permitiría que el niño sufriera. Dios proveerá, susurraba cada vez que su estómago gruñía en protesta. Miraba el crucifijo viejo y desgastado colgado en la pared, el único testigo de sus noches, de lágrimas y oración. Sabía que no podía flaquear.
Por las noches, cuando el frío se volvía insoportable y la oscuridad hacía que la casita se sintiera aún más pequeña, doña Asunción se sentaba junto a la fogata débil, que apenas servía para cocinar y dar algo de calor. Pedrito, con su pequeño cuerpecito frágil, se acurrucaba a su lado, buscando refugio en su abrazo. Su respiración era pausada, tranquila, mientras escuchaba las historias que su abuela le contaba. Historias de tiempos mejores, de cuando el campo era fértil y la comida nunca faltaba, de cuando don Marcial era fuerte y ella podía comprarle caramelos en el mercado, pero esos tiempos habían quedado en el pasado. «Todo pasará, mi niño», le decía, acariciando su cabello con ternura. «La vida es como el cerro. Tiene subidas y bajadas, pero siempre hay un camino para seguir adelante». Pedrito se aferraba a esas palabras. En su inocencia, quería creer que todo mejoraría, que su abuela tenía razón. Y mientras el niño dormía, en sus brazos, doña Asunción miraba las estrellas a través de la pequeña ventana. En el silencio de la noche, la soledad pesaba aún más. Pensaba en su hija, en la ciudad que se la había llevado. ¿Dónde estaría? Pensaría en su hijo. Pero no podía permitirse perderse en el dolor, no cuando tenía que ser fuerte. Miró a Pedrito una vez más, sintiendo cómo su amor por él ahogaba cualquier tristeza. Era su regalo, su razón para seguir. Así, en aquel rincón olvidado del altiplano, donde el viento rugía y la miseria parecía reinar, tres almas resistían con la única arma que les quedaba: el amor. Un amor que, aunque frágil, los mantenía vivos. Un amor que los hacía creer que algún día todo cambiaría. El amanecer en el altiplano era un espectáculo majestuoso, pero para doña Asunción, cada nuevo día era una batalla. El sol asomaba tímidamente entre los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si intentara suavizar la dureza de la vida en aquel rincón olvidado del mundo. Pero la belleza del amanecer no llenaba el estómago, ni curaba la enfermedad, ni pagaba una hogaza de pan. Doña Asunción despertó mucho antes de que los primeros rayos de luz tocaran la tierra. Su cuerpo, desgastado por los años y las privaciones, protestaba con cada movimiento, pero ella lo ignoraba. No podía darse el lujo de descansar. Con manos temblorosas encendió el fogón en su pequeña cocina de adobe. La leña crepitó suavemente y el humo empezó a llenar el aire con un olor familiar, el de todas las mañanas. Agua caliente, unas pocas hojas de hierbas silvestres y un trozo de tortilla dura. Eso era todo lo que tenía para el desayuno. «Dios proveerá», se repitió en silencio como un rezo desesperado. Sus ojos se posaron en Pedrito, que dormía profundamente, envuelto en su manta raída. Tan inocente, tan pequeño, y ya conociendo el hambre. Al otro lado de la habitación, don Marcial respiraba con dificultad. Su enfermedad lo consumía poco a poco, y su cuerpo parecía más frágil con cada día que pasaba. «Pedrito, mi niño», susurró doña Asunción, tocándole el hombro con suavidad. «Hoy tienes que cuidar a tu abuelito. No lo dejes solo». El niño abrió los ojos lentamente y asintió con seriedad, como si entendiera la importancia de su tarea. Él no se quejaba. Nunca lo hacía. Era un niño, sí, pero la vida lo había obligado a crecer demasiado rápido. Doña Asunción
Le sonrió con ternura, aunque en su interior sentía el peso de la responsabilidad aplastándola. Él es solo un niño, pero no tengo opción. Se cubrió con su aguayo, la manta tradicional de vivos colores que cargaba en su espalda, y salió de la casita. Afuera, el aire de la mañana era cortante como un cuchillo, pero no más cruel que la vida misma. Empezó su ascenso por los cerros, con pasos firmes pero pesados. Sus ojos expertos escudriñaban la tierra en busca de su tesoro más preciado, las hierbas medicinales que tanto valoraban los curanderos del pueblo: muña, manzanilla, romero, cualquier cosa que pudiera vender. Cada planta que arrancaba con sus manos huesudas era un pequeño triunfo, una esperanza de que esa noche habría algo más que agua caliente en la mesa. Pero el camino de regreso era una tortura. El peso del aguayo, cargado de hierbas, se clavaba en su espalda como una cruz. El sol ya estaba alto, y el cansancio la golpeaba con la fuerza de una ola. Pero no podía detenerse. Esto es por ellos, por Pedrito, por Marcial. Cuando por fin llegó al pueblo, el mercado era un caos de voces, colores y olores. Los vendedores gritaban sus ofertas, las mujeres regateaban, los niños corrían descalzos entre los puestos. Doña Asunción encontró un rincón, se acomodó en el suelo y extendió sus hierbas sobre un trozo de tela. Buenas hierbas, señora. Son buenas para el dolor de estómago, para el frío, para todo, decía con su voz suave pero firme. Nadie la escuchaba. Los clientes pasaban de largo sin siquiera mirarla. Algunos la observaban con curiosidad, otros con lástima y otros con total indiferencia. ¿Para qué quiero esas hierbas? En la farmacia venden pastillas, dijo un hombre con desdén. Doña Asunción sintió que su dignidad se desmoronaba, pero no se rindió. Son naturales, hechas por la tierra, curan más que las pastillas, insistió con una sonrisa forzada. Las horas pasaron lentamente, el sol quemaba, sus huesos dolían, y su esperanza se desvanecía poco a poco. Al final del día, su recompensa fue miserable. Solo había vendido unos cuantos atados de hierbas. Con las pocas monedas que juntó, entró en la tienda del pueblo y compró lo único que pudo: harina. Mañana haré pan. Era lo único que podía hacer. Seguir intentándolo. Mientras regresaba a casa, el peso del aguayo vacío en su espalda era insignificante comparado con el peso de su tristeza. Pero entonces Pedrito corrió hacia ella con una sonrisa radiante. «Abuelita, ¿trajiste algo?», exclamó con ilusión. Ella le mostró la bolsita de harina. Era poca cosa, pero para Pedrito era un tesoro. «Mañana haremos pan, mi niño», dijo acariciándole la mejilla, «y todo estará bien». Pero en su corazón, doña Asunción no estaba tan segura. Esa noche, mientras preparaban una cena sencilla, doña Asunción miró a su familia y trató de convencerse de que valía la pena seguir luchando. «No importa lo difícil que sea, yo no los dejaré caer». El viento silbaba afuera, ululando como si quisiera derribar su casita de adobe. Pero ella no dejaría que nada la derrumbara. Cerró los ojos y susurró una oración, porque la pobreza podía ser cruel, pero el amor siempre debía ser más fuerte. El amanecer en el altiplano era un espectáculo majestuoso, pero para doña Asunción cada nuevo día era una batalla. El sol asomaba tímidamente entre los cerros, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, como si intentara suavizar la
dureza de la vida en aquel rincón olvidado del mundo. Pero la belleza del amanecer no llenaba el estómago, ni curaba la enfermedad, ni pagaba una hogaza de pan. Doña Asunción despertó mucho antes de que los primeros rayos de luz tocaran la tierra. Su cuerpo, desgastado por los años y las privaciones, protestaba con cada movimiento, pero ella lo ignoraba. No podía darse el lujo de descansar. Con manos temblorosas, encendió el fogón en su pequeña cocina de adobe. La leña crepitó suavemente y el humo empezó a llenar el aire con un olor familiar, el de todas las mañanas. Agua caliente, unas pocas hojas de hierbas silvestres y un trozo de tortilla dura. Eso era todo lo que tenía para el desayuno. Dios proveerá, se repitió en silencio como un rezo desesperado. Sus ojos se posaron en Pedrito, que dormía profundamente, envuelto en su manta raída. Tan inocente, tan pequeño, y ya conociendo el hambre. Al otro lado de la habitación, don Marcial respiraba con dificultad. Su enfermedad lo consumía poco a poco, y su cuerpo parecía más frágil con cada día que pasaba. «Pedrito, mi niño», susurró doña Asunción, tocándole el hombro con suavidad. «Hoy tienes que cuidar a tu abuelito, no lo dejes solo». El niño abrió los ojos lentamente y asintió con seriedad, como si entendiera la importancia de su tarea. Él no se quejaba, nunca lo hacía. Era un niño, sí, pero la vida lo había obligado a crecer demasiado rápido. Doña Asunción le sonrió con ternura, aunque en su interior sentía el peso de la responsabilidad aplastándola. Él es solo un niño, pero no tengo opción. Se cubrió con su aguayo, la manta tradicional de vivos colores que cargaba en su espalda, y salió de la casita. Afuera, el aire de la mañana era cortante como un cuchillo, pero no más cruel que la vida misma. Empezó su ascenso por los cerros, con pasos firmes pero pesados. Sus ojos expertos escudriñaban la tierra en busca de su tesoro más preciado, las hierbas medicinales que tanto valoraban los curanderos del pueblo. Muña, manzanilla, romero, cualquier cosa que pudiera vender. Cada planta que arrancaba con sus manos huesudas era un pequeño triunfo, una esperanza de que esa noche habría algo más que agua caliente en la mesa. Pero el camino de regreso era una tortura. El peso del aguayo, cargado de hierbas, se clavaba en su espalda como una cruz. El sol ya estaba alto y el cansancio la golpeaba con la fuerza de una ola, pero no podía detenerse. Esto es por ellos, por Pedrito, por Marcial. Cuando por fin llegó al pueblo, el mercado era un caos de voces, colores y olores. Los vendedores gritaban sus ofertas, las mujeres regateaban, los niños corrían descalzos entre los puestos. Doña Asunción encontró un rincón, se acomodó en el suelo y extendió sus hierbas sobre un trozo de tela. «Buenas hierbas, señora. Son buenas para el dolor de estómago, para el frío, para todo», decía con su voz suave pero firme. Nadie la escuchaba. Los clientes pasaban de largo sin siquiera mirarla. Algunos la observaban con curiosidad, otros con lástima y otros con total indiferencia. ¿Para qué quiero esas hierbas? En la farmacia venden pastillas, dijo un hombre con desdén. Doña Asunción sintió que su dignidad se desmoronaba, pero no se rindió. Son naturales, hechas por la tierra, curan más que las pastillas, insistió con una sonrisa forzada. Las horas pasaron lentamente. El sol quemaba, sus huesos dolían y su esperanza se desvanecía poco a poco.
Al final del día, su recompensa fue miserable. Solo había vendido unos cuantos atados de hierbas. Con las pocas monedas que juntó, entró en la tienda del pueblo y compró lo único que pudo: harina. Mañana haré pan. Era lo único que podía hacer. Seguir intentándolo. Mientras regresaba a casa, el peso del aguayo vacío en su espalda era insignificante comparado con el peso de su tristeza. Pero entonces, Pedrito corrió hacia ella con una sonrisa radiante. «Abuelita, trajiste algo», exclamó con ilusión. Ella le mostró la bolsita de harina. Era poca cosa, pero para Pedrito era un tesoro. «Mañana haremos pan, mi niño», dijo acariciándole la mejilla, «y todo estará bien». Pero en su corazón, doña Asunción no estaba tan segura. Esa noche, mientras preparaban una cena sencilla, doña Asunción miró a su familia y trató de convencerse de que valía la pena seguir luchando. «No importa lo difícil que sea, yo no los dejaré caer». El viento silbaba afuera, ululando como si quisiera derribar su casita de adobe. Pero ella no dejaría que nada la derrumbara. Cerró los ojos y susurró una oración, porque la pobreza podía ser cruel, pero el amor siempre debía ser más fuerte. La madrugada llegó con un manto de estrellas titilantes, pero en la casita de adobe el frío cortaba como un cuchillo. Doña Asunción no pegó ojo en toda la noche. Su mente era un torbellino de preocupaciones, de números que no cuadraban, de hambre que se volvía insoportable, pero no podía darse el lujo de rendirse. Mañana sería un nuevo intento, un nuevo sacrificio. Cuando el gallo del vecino cantó, ella ya estaba en pie. Encendió el fogón con movimientos mecánicos, sin pensarlo demasiado, como si su cuerpo actuara solo. La leña crujió y el fuego iluminó tenuemente la habitación, lanzando sombras temblorosas sobre las paredes agrietadas. Hoy era el día. Tenía que salir bien, tenía que funcionar. Con manos temblorosas pero decididas, comenzó a amasar la harina que había comprado con las pocas monedas del día anterior. Mezcló el agua, sintiendo la textura pegajosa de la masa entre sus dedos, y la trabajó con fuerza, golpeándola contra la vieja tabla de madera. Este pan no era solo alimento, era esperanza. Era la última oportunidad que tenía antes de que la desesperación la devorara por completo. Pedrito, aún con su carita hinchada de sueño, se acercó al fogón, atraído por el olor que llenaba la casita. «¿Hoy vamos a vender pan, abuelita?», preguntó con una sonrisa tímida, con esa chispa de esperanza que se negaba a extinguirse en sus ojitos. Doña Asunción le revolvió el cabello con ternura. «Sí, mi niño, hoy será un buen día. Ya verás». Pero en su interior una voz le susurraba lo contrario. Cuando el sol comenzó a iluminar los cerros, ella envolvió los panes en un paño limpio, los colocó en una canasta de mimbre y salió de la casa. Cada paso que daba la llenaba de incertidumbre. El mercado estaba lleno de vida cuando llegó. Los puestos de frutas y verduras brillaban bajo la luz de la mañana. Los comerciantes gritaban sus ofertas y el aroma de comida caliente flotaba en el aire. Ella encontró un rincón, lejos del panadero del pueblo, y se sentó con su canasta. «Pan recién horneado, señora, hecho con amor para que le haga bien al alma». Esperó, pero nadie se detenía. La gente pasaba de largo, nadie la miraba, nadie le compraba. El panadero, un hombre robusto de bigote espeso, la observó desde su puesto
y chasqueó la lengua con desdén. «¡Vieja! ¡Oh, tonta! ¿Quién va a comprarle pan a usted?», se burló en voz baja, lo suficiente para que ella lo escuchara. Doña Asunción sintió una punzada en el pecho, pero no respondió. No podía darse el lujo de perder la compostura. Las horas pasaban, y el sol se volvía más implacable. La boca se le secaba, los pies le dolían, la esperanza se le desmoronaba. Fue entonces cuando un niño, no mayor que Pedrito, se acercó con unas monedas en la mano. «¿Cuánto cuesta, señora?». Doña Asunción sintió un nudo en la garganta. «Oh, que tengas, hijito». El niño tomó un pan, lo mordió con entusiasmo y le sonrió. «Está rico. Gracias». Ese pequeño momento le devolvió un poco de fuerzas, pero no era suficiente. Al final del día, solo había vendido un pan, uno solo. Era el final. Regresó a casa con la canasta casi intacta. Pedrito corrió a abrazarla, feliz de verla de vuelta, pero ella apenas tuvo fuerzas para responderle. La derrota le pesaba como nunca antes. Esa noche, mientras cenaban un pedazo de pan acompañado con un mate de hierbas, doña Asunción tomó una decisión que jamás pensó que tendría que tomar: pedir limosna. Al día siguiente, con la cabeza baja y el corazón encogido, caminó por las calles del pueblo. La vergüenza le ardía en la cara, pero la necesidad era más fuerte. Se paró en una esquina y extendió la mano. «Una monedita, por favor, para ayudar a mi familia». Pero la indiferencia de la gente fue más cruel que el hambre. Algunos la miraban de reojo y apuraban el paso. Otros fingían no verla. Algunos la fulminaban con desprecio. «No tengo cambio. Ahora no puedo». Cada rechazo era un golpe directo a su dignidad. Al final del día, con los pies adoloridos y el alma rota, solo había conseguido una moneda. Un miserable centavo la sostuvo en su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Tantas horas de humillación, y todo lo que tenía era una moneda que no valía nada. De camino a casa, pasó frente a un pequeño altar con la imagen de la Virgen María. Se detuvo. «¿Por qué, madre?», susurró con la voz quebrada. «¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Qué más puedo hacer?». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero no podía permitirse el lujo de llorar. Entonces, en medio de su miseria, vio a un hombre sentado en el borde de la calle. Vestía harapos, el rostro sucio, los ojos hundidos por el hambre. Parecía peor que ella. Doña Asunción lo observó en silencio. Sabía lo que era el hambre, sabía lo que era la desesperación, y supo lo que debía hacer. Rebuscó en su bolsillo y sacó el pedazo de pan que había guardado para Pedrito. El último que le quedaba. Se acercó al hombre y, sin decir nada, le extendió el pan y la moneda. El mendigo la miró con incredulidad. «Tome, señor. Es todo lo que tengo, pero espero que le sirva». El hombre tomó el pan con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento pareció que iba a decir algo. Finalmente, con la voz rota, murmuró: «Dios la bendiga, señora. Usted no sabe lo que esto significa para mí». Rebuscó entre sus harapos y sacó un papel arrugado. «Tome esta dirección», dijo con voz débil. «Allí pueden darle trabajo. Es lo menos que puedo hacer para agradecerle». Doña Asunción lo miró con sorpresa. ¿Trabajo? ¿Para ella? Tomó el papel con manos temblorosas. Algo en la mirada del mendigo le dio esperanza. «Gracias, señor. Que Dios lo cuide». Esa noche, mientras miraba a Pedrito dormir,
Sostuvo el papel entre sus dedos. Mañana iría a esa dirección, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo estaba por cambiar. El sol apenas comenzaba a despuntar entre los cerros cuando doña Asunción salió de casa. En una mano llevaba el papel arrugado con la dirección que el mendigo le había dado. En la otra, el rosario que había pertenecido a su madre, con las cuentas desgastadas por años de súplicas y oraciones. Hoy todo podía cambiar. El viento del altiplano le azotaba el rostro, pero ella no se inmutaba. El hambre había curtido su piel. El sufrimiento había endurecido su espíritu. La desesperación había fortalecido su determinación. Hoy tenía que ser el día. Cada paso era un eco de su lucha, de cada sacrificio que había hecho por Pedrito, de cada lágrima que derramó en silencio. Cada paso era un grito de resistencia. Llegó al pueblo con el corazón latiéndole en el pecho. Miró el papel otra vez. La dirección la llevó a una casa grande, con paredes de adobe bien cuidadas, un jardín con flores y una puerta de madera gruesa y sólida. Se detuvo. ¿Y si esto no era real? ¿Y si solo era otra burla del destino? Pero entonces recordó los ojos de Pedrito. No podía fallarle. Respiró hondo y golpeó la puerta. El sonido resonó en su pecho como un tambor de guerra. Un momento de silencio. Luego, la puerta se abrió y allí de pie estaba el mendigo. Pero no era un mendigo. El hombre que había recibido su pan y su última moneda, la miraba ahora vestido con ropas limpias, con el cabello arreglado, el rostro afeitado y una expresión de alivio y gratitud en los ojos. Doña Asunción sintió que las piernas le flaqueaban. «Señora, usted me salvó». Su voz era firme, pero temblaba de emoción. Él no era un mendigo, era un hombre rico, un hombre que lo había perdido todo y lo había recuperado gracias a ella. Los ojos de doña Asunción se abrieron con incredulidad. «No entiendo», susurró sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. El hombre le tomó las manos con respeto y firmeza. «Permítame contarle mi historia». Con un nudo en la garganta, él le explicó que había sido víctima de un robo brutal, golpeado hasta perder la memoria, arrojado a la calle como un despojo humano. Durante meses, vagó sin rumbo, sin recordar quién era, sin un hogar al que volver, hasta que ella lo encontró, hasta que ella, en su miseria, fue capaz de compartir lo único que tenía. Su bondad me devolvió la esperanza, y con la esperanza regresaron mis recuerdos. Los ojos de doña Asunción se llenaron de lágrimas. Había pasado tanto tiempo pidiendo un milagro, y ahora lo tenía enfrente. El hombre sonrió con la mirada llena de una emoción inquebrantable. «Ahora es mi turno de ayudarla». Doña Asunción abrió la boca, pero no encontró palabras. Era demasiado. «Sígame». Él la llevó a una carreta que esperaba en la entrada de la casa. Y cuando ella vio lo que había dentro, su corazón casi se detuvo. Sacos de harina, arroz, frijoles, carne seca, ropa abrigada, mantas gruesas, medicinas, 2 gallinas y una cabra. Era como si Dios mismo hubiera respondido a su oración. «Todo esto es para usted y su familia». Las lágrimas corrieron por el rostro de doña Asunción. No podía creerlo. «Señor, esto es demasiado». El hombre negó con la cabeza. «No, señora, no es suficiente. Usted me dio todo cuando no tenía nada. Esto es solo el comienzo». La acompañó de regreso a su casa. Cuando Pedrito la vio llegar con la carreta, sus ojitos brillaron como nunca antes.
«Abuelita, mira toda la comida». El niño saltó de alegría, corriendo alrededor de la carreta. Doña Asunción cayó de rodillas en la entrada de su hogar y abrazó a Pedrito con todas sus fuerzas. Sintió su pequeño corazón latiendo contra el suyo, sintió la calidez de su cuerpecito, sintió el milagro que había esperado toda su vida. No más hambre, no más frío, no más miedo. El hombre se acercó a don Marcial, le dio las medicinas y le prometió que un médico vendría a verlo. Ese día, la casita de adobe se llenó de algo que había estado ausente por demasiado tiempo: esperanza. Los 2 días pasaron y poco a poco don Marcial comenzó a mejorar. Primero fueron pequeñas señales, un parpadeo, un murmullo, una sonrisa. Luego, con el apoyo de doña Asunción y Pedrito, pudo levantarse de la cama por primera vez en meses. El milagro no solo había traído comida y abrigo, había traído vida. Pero el hombre no se detuvo ahí. No quiero que esto sea solo un alivio temporal. Quiero darle algo que la ayude para siempre. Y con esas palabras, le ofreció a doña Asunción trabajo estable, un puesto en su casa como cuidadora de su madre anciana, con un sueldo digno y un hogar donde vivir. Usted nunca más tendrá que preocuparse por el hambre, señora. Nunca más. Doña Asunción rompió en llanto, después de tanto sufrimiento. ¿La vida realmente le estaba dando una segunda oportunidad? Sí, porque cuando todo parecía perdido, cuando el mundo la había ignorado, su corazón bondadoso la había salvado. Y ahora, la vida le devolvía el favor. Desde aquel día, cada fin de semana, doña Asunción, Pedrito y don Marcial visitaban al hombre en su hogar. No por obligación, sino por gratitud. Se convirtieron en familia, en amigos, en testigos del milagro más grande de todos. La bondad nunca es en vano, porque incluso en la peor de las noches, siempre hay un nuevo amanecer. Si esta historia te hizo sentir algo real, si en algún momento tu corazón latió más fuerte, si tus ojos se humedecieron o tuviste ganas de gritarle al destino, quiero saberlo. Escribe en los comentarios la parte que más te impactó, la que te hizo temblar de emoción o te dejó con un nudo en la garganta. Tu voz importa, porque cada historia cobra vida cuando tú la sientes, cuando la haces tuya, cuando dejas tu huella en ella. Pero hay algo más. Si esta historia te tocó, si quieres seguir viviendo relatos que erizan la piel y estremecen el alma, haz algo que cambiará todo. Suscríbete ahora mismo. No lo pienses, solo hazlo. Tu apoyo es la razón por la que puedo seguir trayéndote historias que no se olvidan. Y si este relato mereció un lugar en tu corazón, haz que también tenga un lugar en tu pantalla. Deja tu like. Ahora dime, ¿qué fue lo que más te impactó? Te leo.